El primero es un paciente que aparece como simpático y cuando le digo que entre a mi consulta, mira atentamente la consulta durante unos segundos y a continuación me dice, mi despacho es más grande que el suyo. Yo le respondo con una sonrisa, es decir, obviamente entiendo esa necesidad que tiene de mostrarse a él mismo y sobre todo que yo le reconozca como alguien importante. Se inicia el tratamiento y le señalo de una manera muy, yo diría, suave, con tactos, entendiendo la necesidad que tiene de ser admirado, le señalo un rasgo que creo que le perjudica. Un rasgo que no se dio cuenta, que me resulta evidente a mí, pero que jamás él pudo tener conciencia de eso. Y me dice, eso yo ya lo sabía, o sea, no puede recibir de mí. Él lo sabe todo. Un día viene y me cuenta un proyecto en el cual va a invertir una suma de dinero, de tiempo, etc. Yo pienso que es un proyecto descabellado. Él me lo dice como buscando mi admiración. Yo no le digo nada en ese momento. Pienso que hay tiempo para que eso se vaya concretando y que entonces tendré oportunidad de ir mostrándole cuáles son los inconvenientes. Pero mi silencio es sentido como una falta de aprobación y sobre todo de entusiasmo, porque él lo que quería era recibir mi entusiasmo. Y entonces me dice, claro, a usted nunca se le ocurren estas cosas, siempre encerrado ahí en este despacho tan tranquilo, no tiene ninguna iniciativa. Esta es la característica de una personalidad narcisista. Esto es cómo reacciona verdaderamente ante alguien que, cuidándolo, apreciándolo por otros valores que tiene, sin embargo no se convierte en un esclavo de esta solicitud que hace de ser admirado. El segundo ejemplo es algo que en realidad no tiene que ver con pacientes. Asisto a una conferencia con una personalidad muy importante en su campo, realmente es una de las personas más reconocidas en el campo del cual va a hablar, y mientras está hablando, se levanta una persona del auditorio, le interrumpe y empieza lo que es casi una mini conferencia, a explicar y a dar datos, etc. El resto del auditorio, como es natural, se empieza a impacientar y le dice que deje hablar. Se enfurece, dice, esta conferencia es un diálogo entre gente inteligente. Y entonces, si no me dejáis hablar, yo voy a escribir un artículo para que veáis lo que os perdéis. Y se levanta y se va. O sea, una necesidad de figuración, de grandiosidad, de ser reconocido. Y si esto no sucede, inmediatamente la furia y un proyecto grandioso que le compense, el proyecto grandioso es el gran artículo que presuntamente va a escribir, un proyecto grandioso que le compense lo que en realidad fue una cierta humillación de ser acallado por el resto de los participantes. El tercer ejemplo que quiero traer es el de una reunión en donde una persona empieza a monopolizar toda la reunión. Es una pequeña reunión. Empieza a monopolizar la reunión. Cuenta sus anécdotas. Es decir, anécdotas que son triviales verdaderamente, pero las cuenta como si fueran grandes hazañas. Después se menciona la situación existente en un país y en vez de dejar hablar a alguien que realmente tiene conocimiento del país, porque ha viajado al país, le ha interesado el país, empieza a explicar cómo es ese país. Pero no se limita solamente a esa situación, sino que cuando después alguien cuenta un problema físico que tiene, en vez de escucharlo, inmediatamente él habla de sí mismo. O sea, no hay espacio para los otros, tiene que ocupar todo el espacio. Estas son algunas formas de actuar de una personalidad narcisista. Ahora, la cuestión, que en realidad es el eje de este vídeo, de lo que yo quiero hablar, es
¿qué significa vivir con una personalidad narcisista? ¿Qué consecuencias tiene para el que vive con una personalidad narcisista? En realidad está sujeto continuamente a esta demanda de admiración. O sea, no puede realmente tener un espacio en que expanda ante el otro lo que le interesa, cuáles son sus necesidades. O sea, como dije antes, un esclavo del otro en una forma particular de esclavitud. La esclavitud de alguien que tiene que ser un admirador incondicional. Por otro lado, la personalidad narcisista, es decir, cuando no es satisfecha, humilla, se enfurece, con lo cual lo que produce es miedo. La persona que vive con una personalidad narcisista es como si fuera un artificiero de la policía que está ante una bomba que siempre tiene que cuidar que no estalle. Con lo cual su vida en realidad termina siendo reducida a ver qué es lo que quiere la otra persona, si va a estar de buen humor, si se puede ofender o no se puede ofender. Por otro lado, como la personalidad narcisista, en los momentos en que realmente no es gratificado en esa necesidad de admiración, se convierte en alguien muy cruel, es decir, y empieza a humillar, comienza un proceso de deterioro en la autoestima de la persona que vive con una personalidad narcisista. Poco a poco es influenciado, empieza a estar inseguro, porque como contraataque, la personalidad narcisista empieza a mostrar defectos, empieza a mostrar limitaciones que todo el mundo tiene, pero que la personalidad narcisista aprovecha para introducir su necesidad de descalificación. Porque una de las características de la personalidad narcisista es que precisamente se engrandece en la medida en que puede empequeñecer al otro. Con lo cual, vivir con una personalidad narcisista significa no solamente ser ese esclavo, estar colonizado emocionalmente por el otro, sino que además, y esto es lo más importante, va sufriendo un deterioro en su sentimiento de valía. No es infrecuente que el vivir con una personalidad narcisista lo que produzca sea un cuadro depresivo progresivo o sentimientos de vergüenza por los defectos que la personalidad narcisista va haciendo resaltar. Con lo cual, el convivir con una personalidad narcisista, el estar colonizado, porque es distinto estar colonizado de estar sometido. Y este es un aspecto que me gusta destacar. Alguien puede estar sometido, pero internamente sabe que la otra persona es injusta, con lo cual no está colonizado. Es decir, está sometido por miedo, hace lo que el otro quiere, pero una de las características de la colonización emocional es que el colonizador penetra en la mente, penetra en los sentimientos de la otra persona, y la otra persona termina adaptándose sin darse cuenta de este proceso en que su ser termina desapareciendo. De modo que es mucho más grave la colonización emocional que la sumisión. Mucha gente, y todos en algún momento de nuestra vida, por razones de supervivencia, nos sometemos. Pero podemos saber que lo que nos están haciendo es injusto. Lo propio de la colonización emocional es precisamente que la persona deja de tener un juicio crítico y toma como si fuera su pensamiento, sus sentimientos, lo que la otra persona le va inoculando. Bien, vamos a seguir en nuestra página web de colonización emocional poniendo más vídeos con la finalidad de que se vean distintas modalidades de colonización emocional. Gracias.